El colectivo EGAM de Liberación del Movimiento Gay de Euskadi ha hecho entrega de los premios Triángulo de Oro y Alpargata de Trapo 2019. Unos galardones que tratan, por una parte, de premiar a las personas, asociaciones o entidades que se hayan destacado por apoyar el concepto de diversidad en igualdad y, por otro lado, de dejar en evidencia y castigar simbólicamente a quienes se han distinguido por reprimir o despreciar los derechos LGTB+. Este año el Triángulo de Oro ha recaído en el actor Pau Sarrate, que encarna al payaso Paute en el circo italiano, por su aportación en visibilizar la diversidad, mientras que la diputada del PP, Ana Beltrán, ha recibido la Alpargata de Trapo por sus mofas sobre las diversas opciones que hay en una encuesta en el Parlamento de Navarra. Y niñas deberían marcar una casilla en la que ponían si se identificaban como niño, como niña o como chico, chica o otra opción. Ella, de una manera claramente burlona, preguntaba a ver esa otra opción que era, y entre las posibilidades que ya mencionaba estaba la de, por ejemplo, si se referían a un ornitorrinco. Estaba claro que esa no era la mejor manera de hablar de ese tema de una diputada. Mucha gente y nosotros mismos y mismas nos sentimos ofendidos y ofendidas y por eso lo hemos personificado en ella. Pero este premio lo hacemos extensivo a todas las derechas, sobre todo a aquellas que más furibundamente nos están atacando. Y, bueno, entonces, ¿por qué le hemos dado a un payaso este premio? Porque transmite, por supuesto, junto con su compañero Capitano, transmite un mensaje que nosotros consideremos que encaja muy bien con el que nosotros queremos transmitir, con el que nosotros queremos dar. Y además, con la particularidad de que, junto con sus padres y madres, por supuesto, los receptores y las receptoras de este mensaje son los niños y las niñas también, ¿no? El payaso Paute, que es el personaje que se lleva el premio también por su normalización y su exposición sobre la diversidad, porque el ejemplo es que yo y Marco los dos somos padre de nuestro hijo Martino, que sale con nosotros a la pista. Esa es la normalización, que los dos, él es el padre y yo digo yo soy la madre, y con mucho orgullo. La gente se ríe, pero a la vez que se ríe, al salir fuera ya me he encontrado 2 casos de personas que me han venido a agradecerme ese gesto, y no estoy hablando de él, sino familias monoparentales y también familias con padres del mismo sexo que me han dicho gracias porque mi hijo, viendo esto, se siente más normal de lo normal que se tiene que sentir